Cuando nosotros vamos a tocar el tema de participación en utilidades, ya ahí viene justamente el problema que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Me dicen, Dionisio, a ver, pongamos, se me ocurre, dicen, yo tengo acá ingresos, ya, por actividades ordinarias, ya, costo de ventas. Hay un esquema básico, mira, para trabajar este tema, utilidad bruta. Nosotros en contabilidad siempre usamos el término de utilidad, ¿no es cierto? Gasto de administración. Vamos a colocar algunos conceptos. Gastos de comercialización se llama, ¿no? Y distribución. Gasto de venta, le dicen, bueno, ya. Y siempre, bueno, los contadores sabemos que acá van a ir otros, tranquilamente, otros ingresos, ¿no? Vamos a tener ahí otros ingresos operativos y otros gastos operativos. De ahí nosotros tenemos el tema de utilidad de un resultado operativo. O sea, ¿en qué punto y cómo va a mostrarse el tema de participación de utilidades desde un punto de vista financiero, ¿no? Ese es el detalle que queremos ver. Y acá le voy a poner gastos financieros, ¿ya? Y acá tenemos una utilidad. Le voy a llevar en positivo, lo vamos a llamar, ¿no? Antes de impuesto a la renta. A las ganancias se llama ahora, ¿no? Ya, lo vamos a ver, una estructura. Y ahí y vamos a trabajar con esto. Ya, y acá me sale el impuesto a las ganancias. Listo. Es una estructura básica en la que nosotros estamos viendo aquí para poder trabajar esta situación. Yo me pregunto, lo primero que muchos colegas se rompen la cabeza es en qué parte o en qué punto yo tengo la participación de utilidades. O sea, ¿no? Porque eso de estarle mostrando la participación de utilidades, ¿no? Estar mostrando la participación de utilidades, me dicen, ah, acá te olvidaste. No, no, no. Y de acá ya viene la utilidad neta, lo vamos a llamar así. Entonces, yo no tengo de buenas a primeras ya en el estado de resultado detallada el monto de la participación de utilidades bajo un esquema de resultado por función, ¿no? Vamos a colocar algunos montos para poder trabajar este tema de manera referencial y quiero hacer hincapié en la determinación. Luego vamos a verlo desde un punto de vista también del trabajador, ¿no? Como debe ser. Vamos a poner acá algunas cifras. Acá. Listo, mi resultado operativo. Ya está. Ah, gasto financiero, se me ocurre. Podría haber ingreso financiero también. Y acá viene el pequeño detalle, ¿no? De frente, uno piensa que le voy a aplicar acá el 29.5%. No, y ahí viene justamente lo que quiero trabajar contigo, es para ver la determinación, la base de determinación de esas utilidades, ¿no? Que nosotros tenemos que también, como profesionales, a veces las personas que están en el área laboral no conocen de esta parte, la parte tributaria, esperan que la parte financiera se las alcance, pero lamentablemente tenemos que tener una noción de esto, ¿no? Para saber, ah, este monto salió, ¿no? Que lo vamos a trabajar. Bien. Uno pensaría, bueno, Dionisio, ¿de dónde sale la participación en las utilidades? O sea, si sale, la pregunta es si saldrá de acá o si saldrá de acá, ¿no? Y por si acaso, la participación en utilidades no se muestra, o sea, no se muestra acá. Muchos dicen, acá debe mostrarse. No se muestra en el enfoque de resultados por función, no se muestra, no se muestra. Entonces no hay necesidad, acá muchos colegas ahí se están rompiendo la cabeza buscando ver cómo se determina esto, no va a estar ahí. Si yo quiero hallar el tema de participación de utilidades, como se los comentaba en el texto modificado hace un rato, ahora vamos a ver este texto. Mira, el artículo es clarísimo. Los trabajadores de las empresas comprendidas en el decreto legislativo, es la ley 31.110,
la ley 31.110, que es la que está modificando el 892, dice, participa de la utilidad de la empresa mediante distribución por parte de esta de un porcentaje. Mira, de un porcentaje de la utilidad no es. El término dice un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Ah, bueno. Ya, entonces ya me dijo, antes de impuestos. Entonces tú dices, ya, entonces descartado, no es de acá. Entonces quiere decir que es de acá. O sea, tú dices, aquí es la cosa, ¿no? Ahí dices, ya, ok, de acá. No, esto es una utilidad antes de impuestos. Lo que yo necesito determinar para poder trabajar ese monto, que después vamos a ver cómo determinar factores y otra cosa, necesito determinar yo la renta anual antes de impuestos. ¿Mm? Acá, o sea, no es que voy a hacerlo sobre esto, imposible. Lo que yo voy a tener ahí es esto, utilidad antes de impuesto a las ganancias, ¿ya? Utilidad antes de impuesto a las ganancias. Ya, a ver, vamos a bajar un poquito a las ganancias. Ya, entonces acá jalamos esto. No, lo que yo tengo que tener ahí es algo claro, porque la regla me dice que tengo que aplicar de renta anual y renta anual antes de impuestos. ¿Ah? Mira lo que nos dice, renta anual antes de impuestos. ¿Ah? Antes, entonces, ¿qué hacemos ahí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, yo para llegar a ese punto necesito, por eso al cierre uno se pregunta y uno dice, al cierre, yo necesito saber al cierre, no en marzo, al cierre, necesito saber cuáles van a ser mis reparos tributarios, adiciones o deducciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre acá, por suponer, acá tengo gastos sin comprobante de pago. Voy a tener acá exceso de viáticos. Voy a tener acá exceso, se me ocurre, de gastos de representación, ¿no? Por citarte algunos montos, ¿no? Y acá puedo tener algo así. Entonces acá lo que yo ya voy a determinar, ya cuando determino esto, ya no estoy determinando una utilidad, lo que estoy determinando es una renta neta. Y esto es renta neta. Sumamos. Y entonces es sobre esta renta que nosotros aplicamos esto, ¿no? Nosotros aplicamos esto. Ahora, hay una pregunta totalmente válida. Me hizo un colega, Dionisio, y si ya sé que tengo una renta neta, o sea, hasta acá está bien, pero ¿qué pasa si es que yo estoy arrastrando una pérdida tributaria de un ejercicio anterior? Yo qué sé, ejercicio anterior. Esto, por eso, a muchos trabajadores les cae un balde con agua. Ellos están segurísimos que les van a distribuir utilidades porque tienen ahí una utilidad y alcanzaron a ver el estado de resultados y están segurísimos que les toca, ¿no? Segurísimos. Pero lamentablemente nosotros nos vamos dando cuenta de que no es la figura, ¿no? No es la figura. Entonces, y peor aún, entonces, si la pregunta es si la pérdida tributaria se tiene que considerar, ¿no? Ahí viene un buen tema, ¿no? Y esto sí lo tenemos que sustentar, lógicamente, ¿no? Porque yo tengo una renta neta, o sea, yo quiero saber si es así, porque hay tipos de renta neta, de que es la renta neta imponible, y recién acá tendría mi impuesto a la renta, ¿no? Que sería el 29.5. Pero yo necesito saber esto, entonces tengo ahí una incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a explorar dos normas. Vamos a proceder a ver en un momento más de los proyectos la 677. Vamos a ver las dos. ¿Ya? Entonces, a ver. En un momento más de la proyecto. Dame un segundo, por favor.
Ujú. Por ahí tuve la 677, pero la 892. Ahí vamos a ver. A ver, vamos a ver primero la 892, ¿ya? Vamos a la 892, a ver si nos da respuesta a este tema. O sea, pregunta, ¿las pérdidas tributarias afectan la determinación de una participación de utilidades? Primero vamos a la 892. Esto que te muestro acá es la 892. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos viendo ahí el 892. A ver, ya te dije que hace un rato te comenté que esto se modificó. Ya lo hemos leído. El artículo 3, ya no sé en porcentaje, que luego se modifica, nos dice ahí. Ahí está modificación, ¿no? Remanente, ¿no? Artículo 4. Ahí viene el artículo 4. Ahí viene el artículo 4 y ahí viene nuestro artículo 4. No iba a ser el 6.7. Estamos en el artículo 4 del decreto legislativo 1800, 892 y lo leemos juntos, ¿ya? La participación de utilidades a que se refiere el artículo 2 modificado que ya te comenté, se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio que resulte, acá viene la palabra mágica, después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores. Ese es el detalle. ¿Mm? Ese es el detalle, mi estimado amigo. Por eso yo me acuerdo ahí, a veces una persona dice, "Ya quiero ser el defensor de los trabajadores, no que es injusticia, todo". Amigo, la norma es la norma. O sea, si yo ahorita, por ejemplo, mira, puede pasar eso. O sea, yo tengo tranquilamente una renta neta, ¿y qué pasa si es que yo tengo una pérdida que estoy arrastrando y esa pérdida asciende a 158.000? ¿No? Vamos a ver. Obviamente tengo que calcular, no se preocupen, si no estoy trabajando acá escenarios con ustedes para que veamos este tema. Que tenemos que verlo hoy día a fondo, ¿no? Por ejemplo, acá está clarísimo, mi renta neta simplemente va a ser en negativo, me dice. En negativo, no, esto no es renta neta imponible, mi renta neta ahí es cero. Acá, por ejemplo, aún cuando yo haya tenido una renta, pues no tengo derecho a participación de utilidades. El trabajador estaba emocionadísimo, se enteró que había utilidades, sí, pero se dio cuenta que las pérdidas arrastrables afectan este tema. Esa es la pregunta. O sea, las pérdidas arrastrables afectan este tema, ¿no? Y entonces hay que tener el debido cuidado. Lamentablemente a veces la emoción le gana al trabajador o luego se van contra el contador, ¿no? Se van contra el contador y le dicen, ¿sabes qué? El contador, qué injusto, porque el contador, sabiendo que nos toca participación, hemos visto que hay utilidades y entonces, ¿qué pasa, no? No leyeron bien la norma, no leyeron bien la norma. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, por eso se los mostré, ya, se los acabo de mostrar, para que tengamos en cuenta las reglas claras. El 892, artículo 4, ¿no? Porque muchas personas, lamentablemente, cuando tocan esos temas, muy a pesar mío, lamentablemente, pues ahí no tendría participación de utilidades. No tendría derecho a participación de utilidades. No va a salir, pero tenemos una utilidad, no entiendo. Pero si la empresa sacó utilidades, pero dice que la participación de utilidades no se distribuye sobre las utilidades, no se distribuye sobre las utilidades contables. Ni siquiera, no existe una base que me permita a mí afirmar que yo voy a trabajar esto en función de las utilidades contables. Eso es una total mentira, ¿no? Porque el término exacto que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Es sobre renta neta, y renta neta imponible. Por ejemplo, acá descartadísimo. Ahora, bueno, obviamente yo voy a colocar una pérdida mínima, solo para ejemplo didáctico, que luego vamos a abordar nosotros a verlo desde la perspectiva del trabajador, ¿no? Y acá tengo los 52.900. Entonces tú me dices, Dionisio, sí, ya, hayas el impuesto a la renta. Ya, listo, ya estamos hallándolo ya. Dale, pero acá viene el problema. ¿En qué punto y cómo se ve afectado este cálculo
si es que nosotros tuviéramos participación en utilidades. Ese es el detalle también importante a saber financieramente cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, mira, yo te pongo este cuadro y entonces nosotros tenemos que aplicar la norma, o sea, ¿de dónde sale o sobre qué lo estoy aplicando, ¿no? A ver, veamos lo que nos dice el artículo 2 modificado. Y luego checamos el número 4. Nos dice, artículo 2 modificado, nos decía, los trabajadores de las empresas competitivas versión del decreto legislativo el 892 participan en utilidades de la empresa mediante la distribución de parte de esta, de un porcentaje de la renta neta anual antes de impuestos. O sea, primero necesito hallar la renta neta anual. Dionisio, ¿dónde está la renta neta? Acá está la renta neta, ¿ya? Pero yo tengo una renta, pero dice que todavía sujeta o va a ser afectada por el tema de pérdida tributaria, dale. Entonces sería en cuenta esta renta neta imponible. O sea, yo todavía no le daría el nombre de renta neta imponible, ¿ah? No, todavía no le daría el nombre. No le daría el nombre, ¿ah? No, acá lo voy a poner entre comillas. ¿Ya? Le voy a poner entre comillas, ¿ya? Ahí está. Ahora, lo voy a trabajar al lado, ¿ya? Y vamos a ver cómo sale la cosa. A ver. Le vamos a poner sin, ¿ya? Y acá le voy a poner una suerte de con. A ver, ¿y cuál es afectado? ¿Cuál no es afectado? ¿Cómo tocar este tema? ¿No? Ese es el detalle que queremos nosotros vislumbrar a continuación. ¿Ok? Muy bien. A ver, con participaciones. Entonces acá. Ya, entonces sería acá lo mismo. Mira, ¿hasta dónde es lo mismo? Esto igual. Esto igual. Esto igual. Esto igual. Esto igual. Ya, hasta acá. Porque yo realmente eso ni siquiera lo voy a llamar. Esto es lo que, el nombre que va a tener esto es lo siguiente. Va a ser una renta neta antes de participaciones. Es que una cosa es un papel de trabajo y otra cosa es ya introducirlo dentro de nuestra contabilidad. Bueno, y eso es un tema de cierre, obviamente. No voy a entrar a esos detalles, pero sin embargo, a nivel de papeles de trabajo, ¿no? Este es antes. Entonces, es en función de esto recién, de este valor que yo tengo acá, que voy a terminar la participación de utilidades. Asumiendo que yo tengo, esto es un papel de trabajo, ¿eh? Asumiendo que yo tengo acá participación, utilidades, y pongámosle una tasa del 10%, se me ocurre. Dale, vamos a poner 10%. Entonces acá sería igual a... Entonces ahí tenemos menos para trabajarlo. Ahí está. Hay que saber, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que todos somos contadores, estos detalles tenemos que manejarlo para explicarlo luego a los trabajadores, porque si los trabajadores se nos van encima. Ya, entonces mira, seguimos bajando. Entonces yo determino esto, ¿ya? Voy a recién aquí, recién en este punto, yo diría, tengo una renta neta imponible. Recién. ¿Ya? Y ahí es a este importe. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Pero ¿sabes qué? Esto solamente es papel de trabajo. ¿Sabes qué? Esto solamente es papel de trabajo. Realmente la cosa no trabaja así. Dionisio, es un papel de trabajo más. Porque realmente cuando tú veas el tema de liquidación, esto va a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, esto va a funcionar de otra manera. Mira, y entonces hay un tercer escenario. Lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo ya sé que mi participación en las utilidades es de 5.290, que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí un estado de resultados, esto es sin participación, ¿ya? Sin participación. Acá voy a insertar una columnita y acá voy a insertar otra columnita. Ya, perfecto. O sea, y siempre mi pregunta, o sea, actualmente, esto data desde el año 2011, ¿no? Entonces, y Dionisio, ¿cómo queda el estado de resultados? Con participación.
¿Dónde está? Yo te digo, yo te pregunto, ¿dónde está? ¿No? Es igual. Usualmente, te digo, usualmente esto lo vamos a considerar como dentro de los resultados. A lo mejor está, depende de ti, ¿no? No voy a entrar a detallarlo, lo voy a colocar para efectos didácticos. A lo mejor lo vas a tener, yo qué sé, como otros gastos operativos podría ser, ¿no? No quiere decir que en todas las empresas sea así, ¿ah? Entonces acá menos, le voy a sumar esto de acá, o sea, de 1800 ya no tengo, ahora sí lo tengo. Entonces, finalmente, mi estado de resultados va a quedar así. Obviamente, así debe estar el estado de resultados final, porque la participación en las utilidades, acá tengo que sumarlo, sí, porque si no está mal. A ver, vamos acá. Uy, la fórmula está al revés, ahí vamos acá. Ahí termino este tópico y pasamos a ver la parte laboral. Y ahí está. A ver, sí, afectada por su participación, los gastos financieros normales, mitigantes de las ganancias. Ya está. Y el impuesto a las ganancias, ¿cuánto es el impuesto a las ganancias, mi estimado amigo? El impuesto a las ganancias va a ser este, ¿no? Y por lo tanto, mi utilidad neta va a ser esta. Siempre en un estado de resultados, bajo el enfoque de un estado de resultados por función, ¿ya? Bajo el enfoque de un estado de resultados por función, es crítico, es muy crítico que nosotros sepamos diferenciar todos estos papeles de trabajo, tiempos. Bueno, yo estoy haciendo una secuencia, no estoy haciendo una secuencia lineal de cierre, probablemente nos dé un poco de mejor visión del tema, pero sin embargo para saber ubicar y defender estos temas. Porque de todas maneras los trabajadores van a reclamar y hay que saber justificar todos estos elementos. Entonces, finalmente, mira, ¿cómo quedaría tu papel de trabajo? O sea, técnicamente tu papel de trabajo, ¿cómo iría? ¿No? ¿Cómo iría? O sea, técnicamente, tu papel de trabajo, acá, que de Dionisio hemos determinado pues la participación, utilidades, ya sacamos esto y ¿esto qué cosa es? Esto es realmente, yo me pregunto, ¿esto realmente estás segurísimo que este tema es el impuesto a la renta? O sea, ¿estás absolutamente seguro que esto de acá que voy a marcar con un color amarillo es el impuesto a la renta? O sea, estos 14.000, ¿estás seguro que es el impuesto a la renta? Claro, porque le estoy bajando yo la participación utilidades de Dionisio. Estos 5.000 vienen acá y de hecho tú has visto que se ha incrementado, o sea, de 1.850 y por eso, con eso está. Lamentablemente te voy a decir, colega, que esto no es cierto, porque si bien es cierto, valga la redundancia, tenemos un tratamiento desde un punto de vista financiero, el mundo tributario es totalmente distinto. Y mira acá cómo trabajarlo. A ver, paso a mostrarte ahorita el siguiente documento. El 033. Vamos a mostrar el 033. Ya está. Bueno, no estamos haciendo un evento netamente NIF, como se puede decir. Si no estamos hablando de, bueno, estamos dentro del programa laboral, pero sin embargo he querido meterme un poquito a esto porque de todas maneras tiene una parte financiera. Tiene una parte financiera y nosotros tenemos que tener siempre en consideración ese detalle, ¿no? Hay que tener siempre en consideración ese detalle. Ahora, teniendo en cuenta este punto, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, Dionisio, el de tu cuadro que has mostrado, ¿realmente ese es el impuesto a la renta o cómo es? ¿No? O sea, ¿cómo se ve afectado? Para ello hay que ver si es que la participación en las utilidades es deducible al 100%. La palabra clave es si es deducible al 100%. Esa es mi pregunta. Y por ahí en un momento más comentamos eso también. Ahí tengo comentarios importantes. A ver, mira, de frente nos vamos a la conclusión. Pues no tenemos mucho tiempo para hacer un análisis tributario. Vamos de frente a la conclusión. O sea, en la conclusión, nosotros, ¿qué tenemos? Mira, para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, ya para llegar a la renta neta, esto que va a ser la renta neta imponible. La renta neta imponible es importante porque en la declaración
del impuesto a la renta, sobre esa base nosotros aplicamos el impuesto a la renta. Pero la renta neta imponible no es que la vamos a conocer en marzo o en abril, nosotros la conocemos ya desde a cierre. La participación, ojo con esta regla, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, mira, en todos los casos. Gasto deducible. Pero esa no es que sea todo gasto deducible, hay una condición. Siempre, ¿cuál es la condición? Siempre que se pague dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada. Quiere decir que cuando nosotros estamos tocando este tema particular, a ver, vamos al Excel. Cuando nosotros estamos tocando este tema, eso que yo estoy presentando ahí en amarillo, no necesariamente, repito, eso que estamos presentando en amarillo, no necesariamente es el impuesto a la renta. El impuesto, no necesariamente. ¿Eh? Entonces, eso también nosotros como contadores, financieramente tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajarlo, ¿no? Entonces uno dice, ahí ya está clarito el impuesto a la renta. No, eso de ahí no necesariamente te digo es el impuesto a la renta. Hay que tener mucho cuidado sobre el tema. ¿Ya? Muy bien. Mira, y con eso lo dejo para trabajar otro punto. Entonces me dicen 14.000, no, 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 no. No, de hecho que no. Acá lo que hemos hecho es el cálculo de las participaciones. Entonces a mí me parece que no debemos de cometer el error de en un papel de trabajo de participaciones, que es nuestro objetivo es este, ¿ya? No me parece correcto mezclar con el impuesto a la renta. Eso sí me parece un error, porque este cálculo de este primer cuadro es solamente referido a participaciones. Entonces, mal haría yo en calcular esto. Yo sé que en el escenario sin, perfecto, no hay problema. Pero esto de acá, particularmente esto de acá, no, esto requiere de otro papel de trabajo. Y que ese ya es un papel de trabajo netamente para exclusivamente el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, siguiendo ese tratamiento, vamos a ver, para no dejarlos con la duda, y terminamos con este tópico. Determinación del impuesto a la renta. Ya. Lo que nosotros vamos a tener aquí es lo siguiente. A ver, voy a tomar el mismo esquema. Solo que aquí va a haber un pequeño detalle. Ya, mira. Esto de acá lo saco porque no lo voy a usar. Entonces, mi utilidad antes de impuestos las ganancias. Mi utilidad antes de impuestos, mira, quiero que observes. Mi utilidad antes de impuestos, ¿cuál es? La con participación medio inicio. Ya, entonces quiere decir que va a ser 57.000. ¿Sí? Porque incluye participación. Sí, ya, perfecto. Entonces, esa es la que estoy tomando ahí. Bien. Ahora, mis reparos tributarios, ahí lo tenemos. Ya está. Solo que acá ocurre un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Hay un gasto más que necesitamos y que no figuraba en el cuadro anterior y que solo es exclusivamente de esto. Se llama, a su vez, participación en las utilidades. Mira. ¿Cuánto era la participación de utilidades que terminamos? 5.290. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso afecta a este resultado. Pero yo me pregunto acá, ¿qué tanto de esos 5.000 es deducible? O sea, yo sé acá lo vamos a poner. Gasto financiero, 5.290, eso lo tengo clarísimo, ¿ya? Pero yo, ¿cuánto de eso es aceptable? Entonces yo tengo que ver qué parte es gasto deducible, ¿ya? Y qué parte es gasto no deducible, obviamente. Y eso está en función de qué? Está en función del pago, ¿no? Yo no creo que los 5.290 que nosotros determinamos al cierre del periodo se haya pagado. Es muy difícil realmente que se haya pagado al momento de la liquidación de la declaración del impuesto a la renta unos días antes. Muy difícil que se haya liquidado. Muy difícil, muy difícil. Entonces, lo más probable es lo siguiente, a ver.
Mostrar, acá lo ponemos. Ya. Gasto deducible solamente va a ser deducible, se me ocurre, ¿ah? Voy a poner una cifra al azar. Solamente ha sido deducible 3.000. ¿Ya? Y no deducible es la diferencia, que sería los 2.290. Dionisio, ¿y cómo sabes esto? Es que solamente alcanzamos a pagar de los 5.290, solamente alcanzamos a pagar 3.000 hasta la fecha de vencimiento de la declaración anual. Y los 2.290 se va a pagar el próximo año, o no se sabe cuándo. Entonces esos 2.290 los tengo que reparar aquí. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Muchos de nosotros, cuando tocamos estos temas, estamos volando ahí, ¿no? Yo sé que la parte laboral es importante, pero hay que tener en cuenta. Y recién ahí, yo voy a tener una renta neta. ¿Ya? Y recién ahí jalo mi pérdida. ¿Te acuerdas? En nuestra historia teníamos una pérdida, ¿no? Acá está. La pérdida, ¿cómo está? 15.000, ahí está la pérdida. Y recién ahí yo voy a determinar una renta neta imponible. Ahí sí es una renta neta imponible. ¿Ya? Y recién ahí yo tengo mi impuesto a la renta. Corriente. Recién ahí. ¿Ya? Recién ahí la tengo. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner su colorcito. Ahí está. Entonces, este segundo papel de trabajo es el impuesto a la renta. Entonces, recién con ese papel de trabajo, después de haber hecho ese procedimiento, entonces yo puedo culminar mi estado de resultados. Entonces, esto de acá le saco el color, porque esto no es de acá. ¿Ya? Y entonces de aquí, jalo para acá. Así. Obviamente no estamos entrando a detallar el diferido. Bueno, hay muchas cosas que ver acá. Realmente este tema da para más desde un punto de vista financiero, pero dado que estamos viéndolo desde una perspectiva laboral, yo creo que es más que suficiente para tener la noción. El mensaje de esto, ya igual lo van a tener ustedes, lo pueden descargar del campus. El mensaje es el siguiente. ¿Ya? El mensaje es el siguiente. No se emocione, los trabajadores no se emocionen, porque dice una utilidad, no necesariamente una utilidad contable significa que va a haber participación de utilidades. Si hubiera una pérdida tributaria arrastrable, ya sea bajo el método A o el método B, señalados por el artículo 50 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, afecta este tema. Y una cosa es elaborar un papel de trabajo para determinar la participación de utilidades, y otra cosa muy distinta es elaborar un papel de trabajo para impuesto a la renta. Y la participación de los trabajadores, acá voy a jalar esta conclusión, ¿no? ¿Verdad? Vamos a jalar ahí para dejarlo y seguir analizando este tema. Pasamos luego al tópico del cómputo de plazos y demás. Así que lo voy a jalar acá. Ya, a ver, un ratito. Sí, ahí lo voy a poner a un costadito para que cuando tú revises el material, ahí estamos en los que van a verlo en diferido. No se olviden, ya estamos en la antepenúltima sesión, ¿no? Estamos en la antepenúltima. Y a la próxima estamos viendo ya el tema de liquidación de beneficios sociales y ya viene a aplicación PLAME, ¿no? Y con eso estamos terminando ya el programa, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ese detalle también. Si tienen algunas dudas o preguntas, no se olviden, ¿no? Hemos tenido un desfase de casi más de una semana, ¿sí? Por temas de horario, pero bueno, ahí está, estamos retomando las actividades. Ya. Entonces tenemos esto, no te olvides, ¿ya? Entonces no te olvides de ese tema. La regla ya lo tenemos claro, entonces yo creo que con eso ya esta parte la podemos dar por concluida este punto.